Damas y caballeros, llegó el momento, el instante exacto, el minuto preciso. En breves instantes daremos comienzo al programa político más esperado de la semana, el análisis de actualidad más cotizado por las personas con criterio formado, Política para Adultos. Recibamos con un gran aplauso en este escenario al conductor del programa, el periodista y director del Libero, Eduardo Sepúlveda. Vemos ahora al escenario a uno de los principales analistas electorales del país, exdiputado y exfundador del Partido por la Democracia, hincha de Colo-Colo y talentoso tenis mesista. Le damos la bienvenida con un gran aplauso al gran Pepe Out. Y ahora llega el momento de darle la bienvenida, en su debut como panelista de Política para Adultos, a una de las plumas más brillantes del análisis político nacional, columnista del Mercurio, exitoso abogado y exministro de Educación, Gerardo Varela. Bueno, ha sido develada la sorpresa. Se lleva 2 aplausos Gerardo Varela. Bienvenido, Gerardo. Gracias. Es 31 de julio de 2024. Te damos la bienvenida a Política para Adultos. Así que otro aplauso más para Gerardo. Bueno, les damos la bienvenida a Política para Adultos en vivo aquí en Teatro Zoco, con un teatro lleno. Ya lo escucharon ustedes rugir como cada vez que nos juntamos acá. Hoy día excepcionalmente en día miércoles, pero estamos muy contentos de dar la bienvenida a Gerardo, por supuesto. Y Pepe quería decir unas palabras porque despedimos la semana pasada a Jaime Belolio, hace algunos minutos, privilegio de la Red Libero. Estuvimos con Jaime acá, lo despedimos, pero Pepe me pidió unos minutos o unos segundos o un tiempo para despedir a Jaime. Pepe. No, solo unos segundos para decir que después de 8 años en el Parlamento, juntos, y 83 programas de todos los lunes, desde la diferencia, pero sobre todo desde el encuentro, quiero despedirlo con mucho cariño, no lo encuentro a la vista. ¿Dónde está Jaime? Por allá está. Y desearle éxito en la tarea que emprende, porque creo que tiene un promisorio futuro en la política chilena. Un aplauso para Jaime Belolio. Bueno, pero llega la hora de hablar de política en modo adulto, para personas con criterio formado, por supuesto, y inevitable hablar de el tema que nos ha sacudido desde el domingo en la noche y que tiene que ver, por supuesto, con la elección en Venezuela. Ya sabemos lo que ha ocurrido, sabemos que seguimos en una especie de compás de espera hasta que conozcamos los resultados, ¿no?, de las planillas, digamos, de las papeletas, para ver efectivamente qué es lo que ocurrió esa noche. Pero esto ha tenido un impacto en Chile, en la política local, donde hemos visto a una coalición gobernante que está fracturada, con una fractura expuesta, digamos, todos la podemos ver, donde vemos a un partido comunista o un sector del Partido Comunista que de alguna manera ha manifestado apoyo a Nicolás Maduro, y otra parte del oficialismo que ha tenido una actitud al menos mucho más reticente, y entre ellos, por supuesto, la palabra del presidente Gabriel Boric, que fue de los primeros líderes mundiales en poner en duda lo que estaba planteando Nicolás Maduro. En este debut, Gerardo Varela, ¿qué te parece lo que pasó en Venezuela y su repercusión en Chile? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir. Hoy es 31 de julio, así que quiero partir con un saludo a mi nieta, porque la política es sacrificada y está de cumpleaños, entonces quiero que me vean en YouTube. La Juanita. Un aplauso para la nieta. Para la Juanita. Lo primero es que cuando uno ve lo que está pasando en Venezuela, uno no puede dejar de reflexionar sobre lo que nos salvamos, digamos.
El guión de Venezuela estaba en el proyecto constitucional de acá. Si hacemos memoria, yo creo que fue en febrero del 99 cuando asume Chávez, y lo primero que hace es Asamblea Constituyente. Y interviene el Congreso, lo disuelve después, suspende las primeras elecciones municipales en su minuto, va capturando el ejército. Y lo que veíamos era que la izquierda lo celebraba, salvo algunos izquierdistas con los cuales yo con los años me he reconciliado, como Ricardo Lagos, digamos, que ya el 2004, cuando hubo un intento de golpe, dijo, lo apoyó, no sé si más o menos tímidamente, pero lo apoyó, digamos. Porque la verdad que este es un guión que está escrito, que se ha producido en muchos países y se reproduce cada vez que el comunismo toma el poder, agota los recursos naturales. Tuvo la suerte además que le tocó el boom del petróleo a Chávez, entonces expropió, de hecho el mejor negocio que tenían los empresarios chilenos allá, que lo expropiaran, andaban como diciendo, no, porque pagó valores de mercado, pagó caro, y todos pudieron arrancar a tiempo, digamos, mucho, pero destruyó la base productiva de un país rico, y eso nos lleva a la pregunta de por qué los países progresan, digamos, y claramente no es por la riqueza de sus recursos naturales, sino que por la fortaleza de sus instituciones. Y lo que pasó en Venezuela, estuvimos así que nos pasara, seguimos en un equilibrio frágil y precario, y por eso que la democracia hay que cuidarla. Y lo primero no es prestigiar a los políticos, digamos. Se ha hecho costumbre como tirarle barro, digamos. La política es una actividad noble y tenemos los políticos que elegimos. Hay que celebrar a aquellos que están dispuestos a dedicarse a la política, que es un sacrificio. Ayudarlo y destinarle tiempo o plata, digamos, ideas, porque si no uno queda en manos de una tropa delincuente, que es lo que hay. Yo no creo que ni siquiera sean comunistas, digamos, el comunismo es el buen pretexto ideológico que les da para poder apropiarse de los recursos naturales, del poder de los militares. Y yo no le veo mucha salida a Venezuela, la verdad, porque yo creo que el ejército está capturado por el dinero. No hay una tradición militar de apoyo a la institucionalidad, sino que más bien al líder del momento, digamos. Sí. Y eso es lo bolivariano que tiene el sistema, Simón Bolívar era parecido. Entonces, yo creo que está mal aspectado lo que va a pasar ahí, digamos. Pepe Out, elecciones en Venezuela. Bueno, primero darle la bienvenida a Gerardo. Mira, Venezuela es un ejemplo muy claro de cómo el deterioro de la institucionalidad democrática desemboca finalmente en dictadura. Chávez es hijo de la crisis del sistema político venezolano, que tuvo dos grandes partidos democráticos, uno de centro izquierda, uno de centro derecha, y que hicieron surgir a Venezuela en un periodo de desarrollo increíble. Uno iba a Venezuela a ver la modernidad, las autopistas, ¿no? Y hoy día uno va a Venezuela a ver la hambruna, la escasez, ¿no? La represión, en fin. Había una luz de esperanza, porque la oposición estaba unida, porque había control de la elección, y yo mantengo la esperanza, fíjate. Así. Yo mantengo la esperanza en el sentido de que tan desembosado es el fraude, que claro, hay algunas herencias de la Guerra Fría, y tú tienes a China, Guerra Fría en versión siglo XXI, digamos, con Irán, con China, con Rusia, la Rusia que más se parece a la Rusia zarista que a la Rusia leninista. Pero rápidamente van a soportar, lamentablemente, también México, a ojos cerrados, AMLO. Pero yo creo que, por un lado, la presión internacional efectiva, más la movilización local, más la dificultad que tiene el régimen para demostrar que la elección la ganó Maduro, es una dificultad insalvable, porque están las actas y tiene que mostrarlas, están las actas además en las redes, y debe haber un proceso acelerado de falsificación a estas alturas,
Pero ese proceso, una vez que se muestre, si es que se muestra, obviamente habrá cientos, si no miles de personas que van a decir, esa no es mi firma. Claro. Yo firmé otro papel. En consecuencia, yo creo que la disyuntiva es, o pasas a una dictadura ya desnuda, sin apariencias democráticas, A lo Cuba. a lo Cuba ya, desatado, o entregas el poder. Y eso, fíjate, ¿qué es lo que obstaculiza ese segundo camino? Es la cantidad de gente que teme, de dirigentes que temen la mano de la justicia inmediatamente después de caído el régimen. Porque no hay ejército que tenga tantos generales por soldado como Venezuela. ¿Ah? Y hay una cantidad enorme de dirigencia que se ha enriquecido a partir de la excusa del discurso bolivariano y del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que una gran estafa para el enriquecimiento de unos pocos. Y lo que ocurre hoy día entonces es que, creo yo, están lloviendo ofertas de amnistía para esos generales desde Estados Unidos y desde los demás países que podrían perseguir, e incluso desde la propia oposición interna. Claro. ¿Ah? Piensa tú que esta campaña fue una campaña por interpósita persona, porque en verdad la candidata real era María Corina Machado, ¿ah? Que tuvo la sabiduría de pegarse como lapa a Edmundo González y de recorrer el país, y la gente votaba por Machado, pero con el rostro de González. Y el resultado fue como si fuera la candidata María Corina. Claro. Es decir, oye, las actas con el más del 70% de escrutado daban casi un 3-1. Sí. Casi un 3-1. Y tú puedes, si tú quieres, alterar una elección de 51-49, pero alterar una elección de 67-33 Es imposible. es imposible. Es como meter un elefante debajo de la alfombra. Y por lo tanto, existe, por supuesto, la posibilidad de que este se convierta en un dictador puro y duro, ya de manera desembosada, sin apariencia de democracia. Sí. Existe esa posibilidad. Pero eso tiene en el siglo XXI límites temporales definidos. Déjame quedarme un segundo contigo, Pepe, porque tú conoces bien al presidente Boric, fueron colegas, almorzaban juntos en el Congreso, se intercambiaban libros, y él puso las cosas esta semana y usó una palabra que hoy día la toma Carlos Peña en una columna del Mercurio, que es el tema moral. El presidente dijo, tengo una obligación moral de no reconocer el supuesto triunfo de Maduro mientras no haya transparencia total. Y efectivamente, Peña hoy día en su columna dice el tema de que esta es una cuestión moral. Por lo tanto, si esto es una cuestión moral, ¿es posible que él mantenga al Partido Comunista adentro del gobierno si esto no es solamente una cuestión de política internacional, como decía Carlos Peña, sino que esto en el fondo es una definición moral? Yo creo que los días de permanencia están contados. Del Partido Comunista en el gobierno. Claro, porque como tú dices, no es una diferencia de estrategia de relacionamiento internacional, como lo quieren dibujar algunos. No es que estemos discutiendo, como discutimos en los 90, si negociábamos con Europa junto con Mercosur o negociábamos de manera separada, si privilegiábamos a América Latina o privilegiábamos a Europa en nuestras relaciones internacionales. Aquí la cuestión es de democracia o dictadura, de derechos humanos o de violación de tales derechos. Y por lo tanto, si el Partido Comunista se pone detrás de una dictadura de manera tan evidente, y yo creo que no es solo el Partido Comunista, es parte del Frente Amplio, que está callado, por supuesto, porque se disciplina detrás del presidente, es la izquierda radical que se reconstituye, que por lo demás tiene listas de candidaturas hoy día a alcalde, que van contra el gobierno además. Lo vamos a ver en los días siguientes cuando se muestre la lista completa, me imagino que de eso hablaremos. Sí. Pero la diferencia, fíjate, es que primero el tema
como dice el presidente, es moral, es de democracia versus dictadura. No es de estrategias de relacionamiento con el mundo exterior. Y segundo, es un problema interno, porque hay una comunidad de más de 600.000 venezolanos. ¿Ah? Y eso hace una diferencia brutal. No es la posición frente a la Unión Soviética, ¿ah? A Rusia, que tú puedes tener ya Rusia, Ucrania, está lejos, es un problema que no afecta directamente, pero aquí esto afecta directamente, es el barrio en primer lugar y luego es Chile. Es Chile. Porque tiene dos impactos. Uno, la posible nueva ola migratoria, sobre todo los países vecinos. ¿Ah? Porque si la desesperanza se instala definitivamente, que no puede haber cambio, que está completamente cerrado el camino al cambio, obviamente va a haber una segunda ola migratoria. Claro. Y lo segundo es que hay aquí una comunidad importante. Por lo demás, el mensaje de Corina Machado era: vengan, vuelvan La a reunificación nuestro país. familiar, Porque, claro. oye, si uno lo piensa bien, no hay país que se haya descapitalizado tanto en materia de capital humano como Venezuela. Claro. Sí es cierto que han llegado, en la última jornada ha llegado la escoria, digamos, pero lo principal de la inmigración venezolana Era maravilloso. era profesional. Era muy buena. Boric, presidente Boric y la situación interna del gobierno, lo mismo. Gerardo, ¿cómo lo ves tú? Yo soy más crítico respecto de Boric. Boric ha demostrado una y otra vez que siempre hace lo correcto después que trata todo lo demás. Eso quiero yo. Yo también quiero. A Chávez lo apoyó, lo celebró, el bolivarianismo, todo. Y hoy día descubre que este es un problema moral. Todos los problemas políticos relevantes son morales. O sea, tener una alianza con el Partido Comunista es un tema moral. Y esa alianza la tiene hace rato. Hoy día se está haciendo patente a propósito que los obligan a pronunciarse respecto a un hecho real, de política real. Claro, y como dice, con 600.000 venezolanos, porque ucranianas no hay acá, son las de Hermosilla nomás. Hay pocas. Pero Gaspar Rivas había traído. claro, pero venezolanos hay más. Entonces, pero independiente de eso, todos los problemas relevantes políticos son, en definitiva, problemas morales. Y asociarse con los comunistas en un proyecto de gobierno es una inmoralidad. Y que lo diga ahora. Y que lo diga ahora no hace más que corroborar algo que probablemente para el 90% de los que estamos aquí no parecía evidente, digamos. Los comunistas nunca han sido demócratas, no lo van a hacer, y algunos en la izquierda también, el Frente Amplio. El Frente Amplio es muy parecido a la política universitaria. Yo estuve en la Chile y como que los conservadores y los comunistas siempre los pasaban a alguien por la izquierda, digamos. Y aquí está pasando lo mismo. Yo creo que los frente amplistas que están en contra son más izquierdistas todavía. Encuentran que los comunistas ser entreguitas porque se meten al sistema. Pues. De hecho, claro, alguna vez el presidente Boric dijo que estaba más a la izquierda del Partido Comunista. Claro, entonces lo que estamos viendo es que efectivamente el presidente Boric, habiendo intentado otras distintas cosas, entre otras apoyar una constitución bastante parecida, digamos, hoy día se está dando cuenta porque ha madurado, porque ha crecido, porque ha visto el mundo, porque le han pasado cosas, digamos, ha tenido una experiencia vital enriquecedora y siempre vemos que los presidentes salen mucho mejor de lo que entran. Pues. Otra cosa es estar ahí. Vemos que finalmente descubre que era un problema moral, pues. Claro. Pero era un problema moral el año 99. Es la paradoja, mientras más madura, menos le gusta Maduro, ¿no es cierto? Esa es una cosa como esa. Vamos al tema de las listas. Efectivamente, la inscripción de las listas de esta semana, donde un patrón, Pepe, es que hubo menos unidad de lo que probablemente algunos esperaban. Yo sé que tú muchas veces advertiste esto, digamos, pero la imagen que te deja la inscripción de las listas, así en general, ¿cuál fue? Bueno, primero la imagen no está todavía completamente resuelta. Falta un componente decisivo de esa inscripción, que son los cientos de independientes fuera de pacto que buscaron patrocinio y no sabemos cuántos de ellos
terminaron consiguiendo ese patrocinio. Piensen ustedes... Eso lo vamos a ver en 10 días más, Sí, más o menos. piensen ustedes que había 1.800 personas buscando patrocinios para ser candidatos a alcalde. Son 345 comunas, o sea, había 6 por comuna, en promedio. Luego había 440 candidatos buscando ser patrocinio para ser candidatos a gobernadores. Son 16 gobernaciones. ¿Ah? Piensen que un tercio pudiera llegar a las firmas. Vamos a tener 600 candidatos independientes fuera de pacto a las alcaldías. Tuvimos 525 en la elección del 2021. 103 de ellos consiguieron su propósito y se convirtieron en alcaldes. Claro. Contra los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Es decir, falta todavía un componente decisivo. Este es un signo del debilitamiento progresivo de los partidos políticos, de la pérdida de confianza creciente y, por otro lado, de la falta de democracia interna a la hora de elegir sus candidatos. Porque si los bloques eligieran sus candidatos en primarias abiertas como regla, no como excepción, seguramente muchos de esos liderazgos locales no harían lo que hacen. Porque el 80% de esas candidaturas independientes viene de los partidos. Y entonces, para tener la fotografía total, hay que saber cuántos de esos independientes se reclamarán de oposición y cuántos de esos independientes se reclamarán oficialistas o centro izquierda o izquierda. Ya, es que ese es un punto muy importante. Porque eso va a ser determinante a la hora. Finalmente va a perder el que está más fragmentado. Porque las elecciones de alcalde son un plebiscito a la gestión del alcalde de turno. Eso te voy a preguntar. ¿Va a ser un plebiscito? Pero por supuesto, pero al alcalde de turno. Y él puede perder el plebiscito, pero ganar la elección. Porque puede sacar 30%. El 70% puede votar contra Gerardo Varela, alcalde de no sé dónde. Pero si ese 70% se distribuye en 5 o en 6 candidaturas, naturalmente, siendo minoría, va a seguir en el poder. Entonces, hay que esperar la fotografía completa. ¿Y tiene un porcentaje de plebiscito al gobierno también o no? Tiene una dimensión, particularmente en las comunas de más de 50.000 electores. En las chicas empieza a primar la localía, la clientela, las características específicas del candidato. Pero mientras más grande es la comuna, más fuerte esa dimensión. Pero yo te aseguro que los candidatos del oficialismo van a andar escondiéndole a la política y los candidatos de oposición van a andar buscando politizar la elección, porque es obvio, si el gobierno tiene la mitad de apoyo que de rechazo, o digámoslo no eufemísticamente, tiene el doble de rechazo que de aprobación, es obvio que en las gobernaciones, en cambio, como va a haber segunda vuelta en casi todas, si no en todas, va a ser un plebiscito. Y va a ser muy difícil evitar la dimensión plebiscitaria al gobierno nacional. Claro. Porque los candidatos a gobernadores, primero, están en un territorio más grande. Y segundo, no tienen clientelas, claro, como sí tienen los alcaldes. ¿Ah? A los alcaldes muchas veces se le vota porque le entregó la fonolita cuando se le quemó la casa a la mamá. ¿Ah? El gobernador está en temas más grandes, entonces no tiene clientelas precisas y por lo tanto ahí la segunda vuelta, que normalmente va a ser entre un candidato oficialista y un candidato de oposición, yo creo que tiene garantizado el triunfo la oposición en la mayoría de las regiones. Piensen ustedes que solo ganó una, la Araucanía. El resto las perdió todas. O sea, y en alcalde le fue tan mal a la derecha en la elección anterior que obviamente no puede sino irle mejor. Pero la pregunta es, ¿logrará ganarle al oficialismo? Tengo dudas por el nivel de fragmentación que ha mostrado. Republicanos y Chile Vamos compiten en 35 comunas, la mayoría de ellas grandes. El PDG inscribió 81 candidatos. El Partido Social Cristiano inscribió 82 candidatos a alcalde. En buena parte de las comunas relevantes no hay un candidato de oposición, hay 2, 3 y hasta 4. Y todavía no sabemos quiénes son los independientes. Claro. Entonces, hay que esperar la fotografía completa. Yo hice un estudio hace unos 2 o 3 meses, preliminar, dije apuesta preliminar, porque sin rostro no se puede apostar, en las 82 comunas con más de 50.000 electores.
y voy a repetirlo ahora con la información de todos los... Ahora digo, en 10 días más, digamos. Claro, en agosto. Con la información O sea, completa. Para el próximo Política para Adultos lo Y vamos a ahí tener podría aquí. hacer apuestas Genial. hasta Tenés a que abrir París un sitio incluso. web, así, Betcom. Claro. Como el fútbol apuestas. ahora, sí. Gerardo, ¿cómo estás viendo la elección que viene en octubre? Bien y mal. Yo efectivamente creo que este es un plebiscito respecto a los alcaldes y la izquierda la vez pasada sacó mucho más alcaldes. Y la derecha solo gana en Chile cuando hace todo bien. Y yo nunca pensé que iba a echar de menos la idea de que Renovación Nacional y la UDI a último minuto se ponían de acuerdo, pero eran dos. Hoy día tiene que ponerse de acuerdo, no sé, 5 o 6 partidos, con un espectro mucho más... Era fácil ponerse de acuerdo en el plebiscito, porque sí o no, ya... Pero ahora, porque son partidos, con los egos de los partidos, más los egos de los candidatos, más la facilidad para los independientes, entonces viene todo versus el alcalde que por lo menos figura reconocible. Entonces, yo creo que la centro-derecha, todo esto va a sacar mucho más votos, pero no va a elegir muchos candidatos precisamente por esa dispersión. Lo que habla de la necesidad de ir a los temas de fondo, y es cómo nosotros como sociedad civil ordenamos el sistema político. Buen punto. ¿Cómo se hace eso? O sea, de partida, los políticos tienen la capacidad de generar los sistemas democráticos para llenarse de cargos. O sea, el tema de los gobernadores, fíjate que se crearon gobernadores regionales y los suprimieron los provinciales. Yo cuando andaba de gira de ministro aparecía el provincial y yo no sabía qué es lo que hacía, porque es que no cabe entre el intendente y el alcalde, no cabe el gobernador. Sí, tiene unas facultades en ley, porque no cuesta nada escribir la ley, pero tampoco, digamos. Ese sigue y ahora hay un gobernador y un delegado presidencial. O sea, todo eso lo financiamos nosotros con los impuestos. Y por eso que es tan clave bajar el número, ordenar los partidos, pero es que ahora es un negocio. ¿Sí? ¿Por qué hay tanto candidato? No le bajamos el espíritu cívico a la gente en Chile. Bueno, yo creo que los votos, la plata por voto, o sea, dime el incentivo y te diré la conducta, digamos. Hoy día es un buen negocio entrar ahí. Y después trabajan poco, y en fin. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer como sociedad civil es empezar a presionar a la política para ordenarla. Y parte de lo que no se terminó haciendo con la Constitución nueva, pero hay que hacerlo, es, o sea, ¿qué cargos vamos a suprimir? ¿Cómo vamos a ordenar los partidos? ¿No puede ser que haya 23 partidos en el Congreso? Fíjate que cuando yo estaba en el ministerio, en el Senado, todo dependía de Bianchi, que cuando le tocaba votar además se iba, entonces había que votar último. Era toda una cosa de Punta Arenas que sacaba menos votos que, no sé, porque la mitad de Providencia. O sea, hay que repensar el sistema para que sea un sistema funcional, porque si no uno termina con los Chávez, porque la gente se desencanta. Cuando la política deviene disfuncional, deviene un negocio y deja de solucionar los problemas reales del desafío económico y vital de la gente, termina desprestigiada, como lo estamos viendo, la encuesta CP dramática en eso. Entonces, para eso no va a venir desde allá adentro, tiene que venir desde la presión de la sociedad civil, los colegios profesionales, los gremios que empiecen a presionar para que esto se ordene. Hoy día, sí. Pero en concreto, pone el foco en los días que vienen, más allá de la reflexión general, porque los días que vienen son días en que tú puedes hacer lo que no hiciste previo a la inscripción. Que se pueden bajar. Obviamente, hay espacio en estos 10 días, ya van 9, quedan 9, para que republicanos y Chile Vamos conversen y intercambien apoyo y digan, bueno, tú te bajas allá y yo me bajo acá. En Concepción, si compite Argo y Valentina Pavés, la hija de, no voy a repetir el apellido, Ya que el Bergué. van a perder. En cambio, si se baja Valentina Pavés en favor de Argo, va a ganar. Si se baja o no se baja Aldo Duque en Santiago es determinante Para que Deporte gane. Entonces hay un espacio para que lo que no se hizo en lo previo se haga ahora. También en el oficialismo va a ocurrir, porque va a haber muchas candidaturas. El oficialismo tuvo la sabiduría o la capacidad incluso de extenderse más allá, porque metió a la democracia cristiana y tiene una lista de 345 candidatos a alcalde, Sí. unida, que es la única elección donde importa que haya un solo candidato, porque en la otra elección hay segunda vuelta. Y en la segunda vuelta
Lo importante es que tengan pactos de apoyo mutuo para la eventualidad Claro, ahora- de apoyar al que pase a segunda. Pero el alcalde, si tú tienes 2 o más candidatos, vas a perder. Sí, pues, ahora que El se dieron problema, vuelta las perdona, es la cartas de verdad. distorsión que introdujo el financiamiento público en la política. Sí, esa fue una muy mala idea. Claro, que da 1.000 pesos por voto. Digamos. Claro, o sea, hay plata en juego, entonces ya no hay solo vocación, no hay disciplina partidaria, hay plata. Sí. Entonces, Sí, pero tú hablando- distorsionaste, porque además antes estaban los poderes fácticos que ponían algún orden. Ya no existen. No existe. Pero Oye, Gerardo, que nos quedan- todos, sí. piensan que la plata pública por voto se la entregan al candidato. ¿Ah? Y la verdad es que la ley establece que no te pagan por voto. Te pagan un máximo, digamos, si tú sacas 100.000 votos, te pagan todo eso, pero para que te lo paguen, tú tienes que mostrar facturas impagas por actividades realizadas. Y los tipos que han hecho trampa están arrepentidos. Meo estuvo no sé cuántos años procesado y hay otros procesados. Y por lo tanto, el que piensa que es candidato porque va a ganar plata, va a ir a la cárcel. Sí. Oye, mandémosle un saludo a Meo, que está en Caracas todavía y no le hemos escuchado la voz, Oye, nos quedan... Están terminando su estatua ecuestre. Sí, estamos pasados un poquito en el tiempo, pero un último tema muy breve. Se aprobó el veto hace poco rato en el Senado, tiene que aprobarlo la Cámara, pero se aprobó el famoso veto hablando de plata y esto a propósito de la multa. Sobre ese tema, o sea, ya, si es que la Cámara ratifica lo que aprobó el Senado, vamos a tener voto obligatorio con multa, una multa de 33.000 pesos, uno dirá no es mucha plata, pero con multa finalmente. Como para cerrar, Gerardo Varela, tu opinión. De nuevo, hicieron lo correcto después de haber tratado todo lo demás. Creo que cuesta 30.000 pesos cobrar 33, pero por lo menos pusieron una multa. Yo acabo de pagar una multa de mi mamá por ir a un funeral en el centro y transitó por la vía amarilla. Tiene 85 años, herido de espacio y 97.000 pesos. Pero 97.000. Claro, pero por ir a votar 33.000 pesos. Bueno. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una buena noticia porque el voto obligatorio tiene que tener multa. Yo creo que la multa es baja, pero lo importante es que se cobre y que haya un mecanismo expedito de cobro. Porque yo en esto soy un converso, yo era partidario del voto, yo soy liberal y era partidario del voto voluntario, pero cuando baja del 50% la votación, deja de ser representativo, deja de tener apoyo de los gobiernos, yo creo que fue una buena idea volverlo. Y yo en esto también fui un converso porque yo cuando conversaba con la gente derecha me decía, cuando sea obligatorio no ganamos nunca más. Y no fue así. La verdad que más o menos. En Chile hay un 30% duro de izquierda, que es la que sigue apoyando acá, que es la que apoya en Venezuela. Hay un 30% duro en los dos lados y el resto es lo que decide las elecciones. Claro. Y eso se está... Por Y eso se está dando acá, así que yo creo que es una buena noticia que se haya aprobado y me alegro por Pepe. la democracia chilena. Porque, perdón, para terminar, Sí. estas son pillerías. Si uno empieza con las pillerías de Elizalde y termina con los fraudes de Maduro. O sea, hay un continuo en esto. O sea, si Chávez partió con unas cosas bastante tímidas y terminó con esto. Claro. Entonces hay que cuidar las instituciones. Pepe, Bueno, a mí me avergonzó el proceso previo de discusión, porque nosotros hicimos una reforma, digo nosotros porque yo estaba en el Parlamento, hicimos una reforma constitucional en el 2022 que estableció la obligatoriedad del voto para los electores y mandató a los colegisladores, el Ejecutivo y el Congreso, a establecer las multas correspondientes. Y hay un proyecto de ley permanente que establece multas mucho más altas, por supuesto, pero al final lo metieron como dentro del paquete de los 2 días De de la votación en 2 elección y días, todo claro. eso, con urgencia. Siempre la tentación de las leyes cortas, por la incapacidad de asumir las leyes largas, que son las que interesan. Y es cierto, la multa es irrisoria, pero yo he dicho, es como no llevar botiquín en el auto o extintor, o lavarlo en la calle, pero fíjate que quienes piensan, y estoy seguro que hubo quienes lo pensaron, que eso va a desincentivar la participación, la verdad es que no lo va a hacer, porque el monto de la multa es una segunda información. Lo que se hizo fue consagrar
la obligatoriedad para todos los electores. Y luego, los electores que no participan son fundamentalmente de lo que los encuestólogos llaman el C3, el D y el E, para los cuales 33.000 pesos es un desincentivo. Claro, es plata. Y por lo tanto, mira, la izquierda radical fue partidaria de la obligatoriedad porque pensaba que el pueblo, de manera así inexorable, iba a votar por ellos. Luego se dieron cuenta que eso no era inexorable y por lo tanto intentaron excluir a los pobres en la práctica de la votación. Esa es lo que oculta la argumentación de Gonzalo Winter. Más que una discriminación a los pobres, es una voluntad de excluirlos a los pobres de las decisiones. ¿Y por qué razón? Porque quienes no votan o quienes no votaban y ahora votan, ¿qué tienen en común? Que no votan en función de una referencia de un marco ideológico ni político. Votan desde donde le aprieta el zapato, desde sus preocupaciones y desde sus urgencias. Y por lo tanto van a votar por aquel que mejor sintonice con esas preocupaciones y el que tenga mayor credibilidad en el abordaje eventual de esas preocupaciones. Y las preocupaciones principales de este minuto no es que voten por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro. Pueden votar por la derecha, por el centro, por la izquierda o por ninguno de los anteriores, pero votarán siempre por aquel que mejor interprete sus problemas y mayor credibilidad tenga en el abordaje de ellos. Y hoy día los problemas principales son la seguridad y el crecimiento. Y eso establece un contexto. Oye, genial. Con Gerardo Varela como nuevo panelista terminamos nuestro primer Política para Adultos en esta nueva etapa. Un aplauso para Gerardo, para Pepe. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos desde nuestro canal de YouTube. Y el privilegio para los miembros de la Red Libero es que ahora nos quedamos en el off the record, que es muy sabroso. Así es que hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.